Estamos convencidos de que la transformación personal, familiar y comunitaria por medio de la adoración es real y duradera. Vemos personas, familias y comunidades transformadas a la imagen de Cristo, y la adoración de esta tarde online de la Iglesia Presbiteriana Cumberland nos ayuda y nos dispone para que el Señor esté trabajando desde lo más profundo de nuestro ser. Los invitamos a que nos unamos juntos a través de las canciones, de la oración, de la lectura, de la palabra y de la comunión, para permitir que Dios nos muestre cómo Él está trabajando desde lo profundo de nuestro ser. Bienvenidos. Vemos la presencia de Dios. Llamado a la adoración, basados en el Salmo 116, versículos 3 y 4 y 12 al 13. Los lazos de la muerte me rodearon, el terror, la angustia y la tristeza del Seol vinieron sobre mí. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo: Te ruego, oh Señor, salva mi vida. ¿Qué daremos al Señor por todos sus beneficios? Alzaremos la copa de la salvación e invocaremos el nombre del Señor. Vamos a hacer la oración de concentración. Va a respirar y va a recibir de Dios el aliento de vida, la gracia, el perdón y la sanidad. Y ahora va a exhalar y va a ofrecer a Dios alabanza y acción de gracias. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. Celebremos el pueblo de Dios. La paz del Señor Jesucristo sea contigo. Y el pueblo dice: y con tu espíritu. Vamos ahora a orar juntamente con las personas en las cárceles y prisiones y sus familias.
Hoy, abril 26, RAE nos invita a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. La reflexión de RAE es la siguiente. Para nuestros niños, nuestras acciones como padres son como los faros que dirigen barcos. Nuestros niños hacen lo que ven, y cuando lo que ven es bueno, lo que hacen es también bueno. Oremos con RAE. Señor Dios, gracias por este día. Ayúdanos a ser mejores padres y buenos ejemplos para que nuestros hijos crezcan con el mismo deseo de ser cristianos. Señor, guíanos y dirígenos en todo lo que hacemos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra creadora sigue haciendo maravillas hoy en día. Tú traes vida, sanidad y restauración donde hay caos y dolor. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra en esta tarde y recibir, Señor, de ti lo que tú quieres que recibamos. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. La lectura del Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. 2 de ellos huyeron el mismo día a una aldea llamada Emaús, a 10 kilómetros de Jerusalén, e iban discutiendo acaloradamente acerca de todas las injusticias cometidas en contra de Jesús y por supuesto contra ellos. Sucedió que mientras discutían, se les acercó un extranjero que caminaba con ellos. El extranjero se les parecía a alguien, pero por causa de su obsesión durante su discusión, los ojos de ellos estaban velados para reconocerlo. El extranjero les dijo: ¿qué discusiones tan apasionadas son estas que ustedes tienen mientras caminan? Entonces uno de ellos, respondiendo sarcásticamente, dijo: ¡ja! ¿Es usted el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que en ella han pasado en estos días? El extranjero pasó por alto el sarcasmo y humildemente preguntó: ¿qué cosas? Ellos le contaron lo siguiente: Jesús de Nazaret fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y nuestros principales sacerdotes y los gobernantes le entregaron injustamente a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Claro que también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del amanecer fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Entonces algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces el extranjero le respondió: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y después entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el extranjero les declaraba lo que todas las escrituras decían acerca de Cristo. Al oscurecer, llegaron a la aldea donde iban y el extranjero hizo como que iba más lejos. Mas ellos le rogaron que se quedara, diciéndole: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entonces Jesús entró a quedarse con ellos. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. En ese momento les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Cristo se desapareció de su vista. Se decían el uno el otro:
¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, siendo muy tarde, se levantaron de la mesa y volvieron a Jerusalén. Allí hallaron a los 11 reunidos y a las discípulas que estaban con ellos. Y todos decían: el Señor ha resucitado verdaderamente y también ha aparecido a Simón. Luego los 2 discípulos contaron apasionadamente las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al extranjero cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El título del mensaje para hoy es Salud Espiritual. Está basado en Lucas capítulo 24, versículo 31. Dice: sus ojos fueron abiertos y entonces le reconocieron. La presente cuarentena ha dejado algunos efectos en la sociedad. Los positivos son la disminución de robos en casas y almacenes. También han menguado los accidentes de tráfico. Uno de los aspectos negativos es el aumento de la violencia verbal y visual. Por ejemplo, las recientes manifestaciones en las calles. Algunas personas no solo muestran carteles que dicen "denme libertad" o "denme COVID-19". Otros también marchan mostrando sus rifles. Además, es notorio que la violencia intrafamiliar se ha disparado exponencialmente durante estos días. Tristemente, muchas personas siguen optando por resolver sus problemas con la violencia. Para aliviar la crisis de violencia, diferentes sectores de la sociedad hicieron disponibles para todas las personas cursos online de salud mental y emocional. Hoy, en la lectura del Evangelio, el Espíritu de Cristo nos propone que practiquemos su tratamiento de salud espiritual, el cual se halla delineado en la historia del camino a Emaús. En la historia del camino a Emaús, un extranjero proveyó salud espiritual abriendo los ojos de 2 discípulos. El propósito de la sanidad fue cambiar su agresividad en comunión espiritual. Hoy, de una manera similar, Cristo desea darnos salud, abriendo nuestros ojos espirituales. Su deseo es que veamos su cuerpo partido en la cruz como el precio que Él pagó para rescatarnos de la violencia y la agresividad. Cristo se nos manifiesta a todos de manera diferente. Por ejemplo, en el día de resurrección, las discípulas de Cristo recibieron una manifestación espontánea y directa de su presencia, mientras que los 2 discípulos de Emaús recibieron una revelación gradual, recibieron la visión de manera paulatina. Cristo se apareció a los 2 discípulos de Emaús en la forma de un extranjero. Al menos esa fue la manera en que ellos lo percibieron inicialmente. Hoy, de manera similar, Cristo se nos sigue manifestando como un extranjero misterioso e invisible que camina con nosotros. Él está caminando con nosotros, así nosotros no lo veamos.
Y hay algunas facetas de su carácter que todavía siguen siendo un misterio para nosotros. A muchos nos ha pasado alguna vez que hemos estado frente a frente con un familiar, un conocido o un amigo que no podemos reconocer inmediatamente, ya sea porque ha cambiado o porque no le habíamos visto por un tiempo, o porque estamos tan concentrados en otros asuntos como para detenernos a observar a la persona. Muchas veces cuando la misteriosa presencia de Cristo se nos manifiesta, y seguro que se nos manifiesta, andamos tan ocupados en nuestros negocios, tan encerrados en nuestras preocupaciones o tan envueltos en ganar nuestras peleas que lo pasamos a Él por alto, lo ignoramos por completo. Debemos reconocer que los discípulos de Emaús por lo menos notaron a un extranjero. En cambio nosotros, estando enceguecidos por la agresividad, lo hacemos a Él intencionalmente más invisible. El extranjero misterioso e invisible que camina con nosotros no se asusta con nuestra violencia. Y así como notó y experimentó el nivel de agresividad en la discusión de los dos discípulos de Emaús, también se interesa en nuestras discusiones. Su interés no está en saber el chisme de lo que nos ocurre, además porque Él lo sabe todo. Él se interesa aún en nuestras discusiones, no porque le guste la controversia y la pelea, sino porque Él desea darnos salud espiritual. Él desea abrir nuestros ojos espirituales para que podamos caminar desde la agresividad hacia la comunión íntima con Él. El extranjero misterioso que invisiblemente camina con nosotros está dispuesto a pagar el precio de entrar en nuestras discusiones. Así lo demostró cuando, queriendo ayudar a disolver la discusión de los discípulos de Emaús, uno de ellos lo trató con rudeza, solo porque el extranjero hizo una pregunta aparentemente ignorante. Sin embargo, el extranjero no se asustó, ni se intimidó con semejante insulto, ni se retractó de su propósito de abrirle sus ojos espirituales. Cristo no nos va a abandonar aún en nuestros momentos más agresivos. Cristo va a caminar a nuestro lado. Así intentemos ignorarlo o rechazarlo agresivamente. Es por eso que para darnos salud espiritual, Cristo va a hacer lo que a nosotros nos parece más absurdo. Por ejemplo, en el caso de los discípulos de Emaús, el extranjero les hizo preguntas aparentemente ignorantes. El extranjero no hace las preguntas porque esté fingiendo no saber lo ocurrido, sino porque su propósito fue comenzar a abrirles sus ojos espirituales. Las preguntas pretendían que ellos vieran lo que ellos tenían en su corazón, y así ocurrió. Ellos pudieron sacar a la luz todo el dolor y la frustración que había en sus corazones, respondiendo a una pregunta aparentemente ignorante. El objetivo de las preguntas espirituales aparentemente tontas, que a veces nos surgen, no es solo proveernos el espacio para el desahogo. Su propósito es llevarnos a descubrir lo que hay en nuestros corazones, porque el caminante extranjero que va invisiblemente entre nosotros conoce muy bien lo que hay en nosotros, pero nosotros necesitamos descubrir lo que hay en nuestros corazones. Lo más especial es que las respuestas a esas preguntas aparentemente tontas se convierten en oraciones y nos llevan a tener mucho más intimidad con el extranjero misterioso que camina entre nosotros. Para darnos salud espiritual, este extranjero misterioso corrige nuestra perspectiva del sufrimiento. Es que para muchos de nosotros, al igual que para los discípulos de Emaús, el sufrimiento y la muerte de alguien tan querido como Cristo no tuvo sentido. Los hechos violentos se roban la esperanza de tener un mundo mejor y dejan un sentimiento de frustración enormes. Entonces es cuando algunos de nosotros comenzamos a echarle la culpa a los líderes religiosos y políticos. Y tachamos de locos a los que nos hablan de sus experiencias con Cristo resucitado. Y asumimos una actitud escapista. Algunos asumen la posición de víctimas. Son exactamente esas actitudes intensas
las que nos ciegan para tener una perspectiva espiritual completa de la vida. Cuando el extranjero les muestra a los dos discípulos sus corazones, entonces les corrige su perspectiva y les dice que la vida y la obra de Cristo, así como la vida y la obra de sus discípulos, debe verse a la luz del mensaje completo de las Escrituras. Es que un mensaje parcial de las Escrituras es muy peligroso y llega hasta ser violento, radical. Pero ¿cuál es el mensaje completo de las Escrituras? La luz del mensaje completo de las Escrituras nos hace ver que después de la siembra viene la cosecha, que después de la acusación injusta viene la vindicación, que después de la humillación viene la exaltación, que después de los padecimientos viene la gloria y después de la muerte viene la resurrección. Usando la luz de las Escrituras se puede ver que aún la muerte tiene solución. Y si la muerte, que es el mayor problema del hombre, tiene solución, entonces la desintegración familiar y la desintegración social por causa de la violencia también tiene remedio. La violencia no tiene eficacia por el acto mismo de la resurrección. Fue con la perspectiva completa de las Escrituras que los dos discípulos comenzaron a ver a este extranjero con ojos diferentes. El extranjero se volvió espiritualmente atractivo para ellos. En lugar de subestimarlo como al principio, lo llegaron a apreciar de tal manera que le rogaron que se quedara con ellos. Ellos tenían la excusa perfecta para hacerlo quedar. Ellos sugirieron que un viaje nocturno le podría ser muy peligroso. La actitud protectora de estos dos discípulos hacia el extranjero evidenció mejoras en su salud espiritual. Evidenciaba que la agresividad ya no estaba presente en sus relaciones. Ahora, en lugar de rechazarlo y ser rudo, ellos deseaban continuar en su presencia. De la misma manera, hoy, el extranjero misterioso que camina invisiblemente entre nosotros nos va a mostrar la medida del impacto de su presencia en nuestras vidas. Es que el impacto de la presencia misteriosa de Cristo, más que medirse por la fascinación con las explicaciones detalladas y de las Escrituras, se da por la magnitud del deseo de mantenerse continuamente en su presencia. El deseo no es solamente querer entender mejor o tener más información. El deseo es quedarse al lado del extranjero misterioso. Su presencia es real. Más que explicaciones, más que información, nuestra alma desea la presencia de aquel que todavía afortunadamente sigue parcialmente velado para nosotros. No es solo su forma de explicar las Escrituras la que nos atrae hacia Él. Es la esencia de su personalidad la que se hace deseable más que cualquier conocimiento. La persona misteriosa de Cristo se hace mucho más codiciable que cualquier riqueza, más deseable que el conocimiento, el poder o la misma sabiduría. Nada que nosotros deseemos se compara a estar en la presencia de aquel que todavía sigue siendo misterioso y que apenas alcanzamos a ver, a medio distinguir con nuestros ojos espirituales. Los dos discípulos de Emaús llegaron a recibir completa salud espiritual en el momento de la cena. Justo cuando el extranjero partió el pan enfrente de ellos, los ojos de estos fueron abiertos. Entonces ambos discípulos vieron el cuerpo partido de Jesús como pago por su comunión. Ellos aceptaron que Cristo pagó con su violenta muerte en la cruz toda violencia que ellos pudieran recibir o ejercer. Ellos llegaron a la conclusión de que en el cuerpo partido de Jesús, por el cuerpo partido de Jesús, no hay necesidad de más violencia. De la misma manera, en la Santa Comunión, el misterioso extranjero se hace visible para nosotros en el pan y el vino. La realidad del cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes en el pan y el vino. La realidad espiritual se une a la realidad material.
La presencia real de Cristo se nos hace tangible. Así fue como Cristo lo instituyó antes de su muerte y su resurrección. Él dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Por lo tanto, la copa de bendición que bendecimos es la común unión que tenemos en la sangre de Cristo. El pan que partimos es la común unión en el cuerpo de Cristo. Participando pues del cuerpo y de la sangre de Cristo, nuestra comunión se fortalece y se derrotan las disensiones y las divisiones. Con la Santa Comunión proclamamos que ni la violencia ni la muerte tienen la última palabra sobre nuestras vidas y familias. Porque la última palabra la tiene Cristo. Y esa última palabra de Cristo es resurrección. Sí, estamos de acuerdo que para aliviar la presente crisis de violencia necesitamos salud física, mental, emocional. Por sobre todo necesitamos salud espiritual. Es por eso que hoy los invito para que nos unamos en la oración al Señor y le pidamos a ese extranjero misterioso que camina entre nosotros, que se quede con nosotros a pesar de nuestra agresividad. Roguémosle que abra nuestros ojos para ver su cuerpo partido como el precio que Él pagó para darnos común unión entre nosotros, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Orémosle a ese extranjero misterioso que camina entre nosotros, para que encienda en nosotros un deseo ardiente por escuchar su palabra. Supliquémosle de todo corazón que podamos seguir recibiendo salud espiritual al tomar la Santa Comunión. Y pidámosle que nos reúna con otras familias para que reciban la salud espiritual pagado con su cuerpo partido en la cruz. Oremos. Bendito extranjero misterioso que caminas entre nosotros. Hoy te pedimos que por favor te quedes con nosotros a pesar de nuestra agresividad. Hoy te rogamos que abras nuestros ojos para ver tu cuerpo partido como el precio que pagaste para darnos común unión en nuestras familias y sociedad. Hoy te oramos que enciendas en nosotros un deseo ardiente por escuchar tu palabra. Hoy te suplicamos que podamos seguir recibiendo salud espiritual al tomar la Santa Comunión, como lo vamos a hacer enseguida. Hoy te pedimos que nos reúnas y nos siga reuniendo con otras familias para que sigamos recibiendo salud espiritual que fue pagada con tu cuerpo partido en la cruz. Todo esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es mi razón para adorar.
celebrar el poder de Dios. Recuerde ser generoso esta semana, porque aún hay necesidad. El Señor Jesús nos invita a esta mesa. Jesús mismo tomó un pedazo de pan de lo que había en la cena ese día y tomó vino. Estos elementos vienen del fruto de la tierra. Dios hace producir la tierra y estos elementos fueron luego procesados por el ser humano y los vemos convertidos en elementos comestibles para nosotros. Y estos elementos, este pan y este vino, en las manos del Señor se convierten en instrumentos para traer sanidad a nuestras vidas. Esta mesa, la mesa de la comunión, no es la mesa de una iglesia en particular. El Señor Jesús, nuestro Salvador, los está invitando para que confíen en Él. Y si necesitan sanidad, venga, porque la presencia de Jesús a través de estos elementos puede sanarle. Vamos a orar. Eterno Dios, creador y sanador, tu Hijo se dio a conocer a sus discípulos en el partimiento del pan y del vino. Así como ellos estaban necesitados de tu paz y de orientación, nosotros hoy pedimos que abras nuestros ojos de la fe para que veamos a Jesús y su obra redentora, sanadora y perdonadora. Cristo está vivo y Él reina contigo, oh Dios, y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. La noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tengan, coman, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. De la misma manera, después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria de mí. Así que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor ustedes anuncian hasta que Él venga. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar juntos el pedazo de pan. No lo va a comer todavía, solo lo va a tener en su mano. Y va a tomar la copa, la va a levantar. Y juntos vamos a decir: Cristo murió. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo volverá otra vez. Cristo volverá otra vez. Va a volver a poner los alimentos en la mesa. Y vamos a orar. Dios de todo perdón, sanidad y restauración, tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre tu pueblo en todo lugar y sobre estos elementos, de tal manera que el pan de vida y la copa de la salvación, en la cual, Señor, hoy nos unimos, seamos uno en Cristo, unidos en servicio a ti en todo lugar para alabanza de tu nombre. Traemos, Dios, fuente de vida y de sanidad delante de ti, acciones de gracias por la sanidad, por la provisión. Gracias por la vida de Blanca, de Julia, de Mora y de todos los enfermos. Gracias por tu iglesia en todo país y en todo lugar. Gracias por traer tu presencia y tu reino a cada uno de nuestros países, incluidos Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos. Gracias por proveerle al desempleado y a sus familias. Gracias por acompañar y ministrar a Edwin, a Alberto, a William y a quienes están en cárceles. Gracias por incluir en tu pueblo a quienes se sienten rechazados,
a quienes, Señor, viven ahora relaciones dañadas. Gracias, Señor, por consolar a quienes han perdido a sus seres queridos, especialmente a la familia de Margot. Y ahora tome un momento para orar por usted y su familia. Y terminamos orando como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona todas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora va a tomar el pan y vamos a decir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El pan del cielo. El pan del cielo. Y cielo. lo tomamos con acción de gracias. La copa, y va a decir la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La copa de la salvación. La copa de la salvación. Oremos. Dios de toda gracia, tú nos has hecho un solo pueblo, aunque distribuidos en muchos lugares. Nosotros hemos visto con nuestros ojos tu poder para conquistar con tu vida la ceguera que nos tenía en tinieblas. Pedimos que nos envíes con tu salvación y tu gozo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos adorado a Dios juntos, desde muchos lugares diferentes. Hemos orado e intercedido unos por otros. Ahora el Señor nos ha empoderado para, con gozo, comenzar esta nueva semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayan, disfruten, compartan la sanidad del Señor, gócense los unos con los otros y glorifiquen al Señor en todo lo que hacen.
Amén. Amén. Aleluya.